Iglesia Avivamiento Emanuel para las Naciones presenta a los apóstoles Gregor y Egli de Sánchez. Ella lo dijo: quiero caminar, Padre, y tú le concedes la petición a la gente de fe. Oramos por un milagro creativo. En Señales y Maravillas. Al Espíritu Santo, al precioso y glorioso Espíritu de Dios. Yo siento su presencia en este lugar. Él está aquí, amén. Y me gozo porque no somos huérfanos. Tenemos un Padre celestial, un Dios y Padre y Señor de todos y en todos y por todos. Así que podemos estar confiados que no estamos desamparados, sino que tenemos proveedor, cuidador y ayudador. Jehová de los ejércitos es su nombre. Así que dale un fuerte aplauso. Bueno, estamos contentos en esta noche de hacer algo que me gusta mucho y Dios lo sabía y nos llamó a hacerlo, como es predicar su palabra a tiempo y afuera de tiempo. ¿Cuántos nos visitan en esta noche por primera vez? Déjeme ver su manito. Que fuiste invitado y viniste por primera vez. 1, 2, 3, 4 por acá, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 por allá, por acá 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 con los niñitos. ¿Cómo le dice la iglesia a los que nos visitan esta tarde, en esta noche? A la casa de Dios, a la casa de tu Padre Celestial. Eres bienvenido y nos alegra mucho, de verdad, que estés en esta noche aquí, que hayas podido aceptar la invitación de tu Creador, porque la persona que te invitó fue un enviado de Dios, fue un mensajero de Dios para que esta noche pudieses estar aquí y ser edificado a través de la palabra del Señor. Y ese es nuestro trabajo, ir y anunciar a todas las familias que Jesucristo está vivo, que Jesucristo ha resucitado. Por lo tanto, hay solución para tu problema, hay solución para tu enfermedad, hay solución para la crisis del hogar, porque Jesucristo ha resucitado. No está muerto, ha resucitado. Y si Él vive, todo aquel que en Él cree, también tiene la vida eterna. ¿Aló? Así que estoy contento por eso, porque hayas podido llegar en esta noche aquí. Y dice, y de verdad ese pastor está alegre porque yo estoy aquí. Sí, yo estoy muy alegre por eso y sé que la iglesia también. Porque sabemos que hay un enemigo llamado diablo y también Satanás, que hace todo lo posible para que las familias no conozcan a Jesucristo. Hace todo lo que está a su alcance para que las familias no puedan llegar a Jesús. Pero vive Dios que Venezuela será tomada por el poder del Espíritu de Dios. Y las familias de Venezuela reverdecerán como huerto de Edén. Y todos sabrán que Jesucristo es el Señor. ¿Aló? Libro de los Efesios, capítulo 4. Quiero que disertemos brevemente antes de las 12 de la noche. Ajá, está animada la gente, así es. Un asunto que el apóstol Pablo trató con mucha importancia a la iglesia de Éfeso, pero como sabemos que este hombre habló por el Espíritu y por esta causa todo lo que el apóstol Pablo escribió y enseñó está plasmado en la Escritura. Bueno, aunque no todo, pero sí gran parte, porque muchas cosas no pudieron ser escritas o el Espíritu no las consideró prudentes para esta generación escribirlas, sino que están guardadas en los misterios de Dios. Entendemos que este hombre habló por el Espíritu, y por cuanto habló por el Espíritu de Dios, esa palabra que habló este siervo se transforma en un continuo presente. Al hablar la presencia del Espíritu a través de un hombre, a través de una mujer, lleno del poder de Dios, las palabras ya no son del hombre natural, las palabras vienen directamente del corazón de Dios, por lo cual esas palabras son eternas
esas palabras se convierten en un continuo presente, aunque estén escritas en papel, aunque estén escritas en tinta. Hoy con la tecnología están en los celulares, en los iPads, y pare usted de contar. Pero lo importante que usted pueda ver es que lo que ahí se dice es un continuo presente, que aplicó para la iglesia que se levantó en Éfeso, pero que aplicó para la iglesia del evangelista John Wesley, que aplicó para los tiempos del reformador Martín Lutero, que aplicó para el avivador John Canos, que aplicó para la avivadora María Éter, que aplicó para los avivamientos de José Simón de la calle Azúcar, y que aplica para el avivamiento en Manuel para las naciones. Aplica para todos. Aplaude a Dios si le vas a aplaudir, pero no le amague, porque Dios está presente en el asunto. El capítulo 4, el versículo 22, 23 y 24, él hace una reflexión y hace una acotación muy pero muy importante, hablando principalmente o directamente a una iglesia que estaba en pleno crecimiento, a una iglesia que estaba en pleno empuje, a una iglesia que estaba llena del poder de Dios, a una iglesia donde venían familias que estaban siendo tocadas por el poder del Altísimo y estaban llegando cada vez más y más a la iglesia que luego pastoreó su discípulo llamado Timoteo, pero que surgieron algunas cosas. Por entendimiento podríamos decirlo. Lo cierto es que surgieron algunas cosas que el Espíritu de Dios consideró prudente para el hombre, para la humanidad, tener que darle el consejo divino de Dios, por lo cual podríamos llamar este tema dejando atrás las cosas viejas. No dejando atrás, sino las cosas viejas. Y Pablo le dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué le dice? Léalo conmigo, ¿lo tiene allá? Ok. En cuanto a esto, ¿a qué? A la pasada manera de vivir. Despojaos del nuevo hombre. ¿Aló? ¿De quién? Préstame esos lentes un momentico ahí para ver si eso es verdad. Sí. Despojado del viejo hombre, que está como, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en alguna parte de la vida del hombre, renovados en un área específica que afecta mucho la vida del hombre, y en esto entendemos que habla del hombre cristiano. ¿Renovados dónde? En el espíritu de vuestra mente. Esto es muy importante, y le da un consejo poderoso. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. ¿En dónde? ¿En pecado? ¿Dónde lo creó Dios? En la justicia y la santidad de la verdad. Cuando habla la Biblia acerca de la verdad, y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, pero Juan tuvo una revelación profundísima y habla en la primera carta y le dice, porque el Espíritu es la verdad. O sea que cuando la Biblia habla acerca de la verdad, está hablando acerca de el Espíritu de Dios. Por lo cual, este hombre creado en justicia, en santidad, fue creado ¿dónde? En el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no fue creado por voluntad de hombre, sino directamente, como dice allá en Juan capítulo 1, versículo 13, si mal no me equivoco, que dice que no fueron engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y si fue creado según la voluntad de Dios y salió de Dios, quiere decir que este también es un ser espiritual. Y por cuanto salió directamente de la presencia de Dios, es un ser que debe estar hecho en santidad y en la justicia
presencia de Dios, porque Dios es justo de toda justicia. Por esto este nuevo hombre creado en la humanidad, este nuevo hombre que ahora está en la vida de todo cristiano, es un hombre no como era antes, sino hecho en justicia y santidad del Espíritu, porque estamos hablando de un Espíritu Santo. ¿Aló? Pero me gusta esto porque el apóstol Pablo viene hablando algunas cosas acerca de su ministerio a los gentiles. Desde el capítulo 3 pasa por el capítulo 4 y les hace saber lo importante a la iglesia de la unidad del Espíritu, y le dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y él sigue hablando más adelante, y ya por el capítulo 17 comienza a hacer a empujar el mensaje más hacia el hombre, empujar el mensaje más hacia la iglesia, empujar a la iglesia, si se quiere, a la vida plena en Cristo Jesús, y comienza a hablarle de una vida nueva, de una novedad de vida. Le comienza a hablar del nuevo comportamiento, que el que fue llamado por la divina presencia de Dios, este nuevo comportamiento tiene ahora que adaptarlo, tiene que adoptarlo, tiene que entenderlo, tiene que moverse en ese nuevo comportamiento, porque toda persona fuera de Cristo Jesús, toda persona que camina a su propia voluntad, siempre va a caminar torcido para efectos de Dios. Aunque yo crea que voy muy bien, la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. O sea, que el camino que había escogido, que parecía muy bueno, al final o al fin de los pasos, se va a conseguir con una sorpresa muy grande, que sería la muerte. Y no hablando solo muerte física, sino de la muerte eterna, de la cual vino Jesucristo a entregar la vida y a marcar una nueva ruta, o la ruta original para el hombre, para llegar a la vida que está en Dios Padre, y todo aquel que lo siga entonces tenga la vida eterna. De manera pues que yo tenía una manera de caminar, pero ahora, habiendo llegado a Cristo Jesús, mi manera de caminar tiene que dar un giro completamente y enderezarme a caminar según la voluntad de aquel que me creó. ¿Estamos acá? ¿Voy muy rápido? Si voy muy rápido, usted me dice: pastor, one moment please, y yo me pongo derechito aquí así. Quickly. Entonces les habla acerca de la novedad de vida en Cristo y les dice: esto pues digo y requiero en el Señor. No lo requiero en la carne, no lo requiero en el hombre común, no lo requiero ni aún en mi propia manera, no lo requiero ni aún en mi propio pensamiento, ni aún en mi propio consejo, ni aún en la experiencia que he alcanzado en mis años en el Señor, dice el apóstol, sino yo lo requiero en una sola persona, porque en Él está la perfección. Lo requiero en el Señor, lo requiero en el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Y les dice: esto pues requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en una sola persona, en Jesús. Y en esto le abre y le dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto al viejo comportamiento que traías, en cuanto a la manera que tenías de ver las cosas, en cuanto a la manera que proyectabas tu vida, en cuanto a la manera que llevabas la familia, en cuanto a la manera que estabas criando a los hijos, en cuanto a la manera que llevabas tus negocios, en cuanto a la manera de decidir sobre tu destino, en cuanto a esta pasada manera de vivir, Él le da un consejo. ¿Y cuál es el consejo? Despojaos del viejo. Ahora, ¿cómo haría una persona nueva o una persona joven para despojarse de un viejo hombre? Tendría que esperar llegar a ancianito.
¿Aló? Cuando llamamos a algo o a alguien viejo, y así lo habla la Biblia hablando del nuevo pacto, es porque se da por sentado que ya llegó algo nuevo. Si hay algo viejo, es porque ahora llegó algo nuevo. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy explicando bien? Ahora, había un hombre que fue creado y fue tomado del polvo de la tierra, del cual venimos todos, llamado Adán. Este hombre por alguna causa se corrompió y entró en él el pecado, y así pasó ahora a todos los hombres. El hombre ahora tenía una manera de caminar, el hombre tenía su propia manera de pensar, el hombre ahora tenía su propia manera de hacer las cosas. El hombre comenzó a hacer edificios, el hombre comenzó a desarrollar una tecnología, el hombre comenzó a innovar, el hombre hizo su primer cuchillo de piedra, al que llaman el hombre prehistórico, y era este hombre Adán, y dice que le funcionó. Antes no lo necesitaba porque no tenía necesidad de comer carne. Ahora se dio cuenta que necesitaba una herramienta y comenzó a usarla. Muchos años después inventó la rueda, y así vinieron muchas invenciones. Pero todo esto pertenecía a un tipo de hombre que venía de la descendencia adámica. Pero en vista de la problemática de la humanidad, llegó ahora un nuevo mediador. Llegó ahora uno nuevo que nos va a representar delante de Dios. Llegó una nueva persona en la cual no había pecado. Llegó un nuevo representante de toda la humanidad, que no fue engendrado de voluntad de hombre, sino que el poder del Espíritu cubrió a una mujer llamada María, y fue por la plena voluntad de Dios. Ahora tenemos un nuevo hombre creado en la justicia de Dios y en la santidad de Dios, en la verdad de Dios. Un nuevo hombre llamado Jesucristo de Nazaret. ¿Aló? Recatala más chocó. Tenemos ahora nuevo representante. Tenemos ahora un nuevo hombre, un nuevo modelo. Pregunto a alguien, el modelo del comportamiento del hijo, ¿dónde lo va a aprender primeramente? ¿En su casa o en la calle? Y entonces, ¿por qué a veces le echamos mucho la culpa a los que andan en la calle? O sea, el modelo que va a ver es el modelo principal que tiene en casa. Hay otros factores que pueden involucrarse en el comportamiento del adolescente o del joven, eso lo podemos entender, pero la primera imagen es la que tiene en casa. Por eso dice el consejo sabio: instrúyelo en su camino, y aún de viejo no se apartará de él. Aunque por X causa en su transitar de vida comience a cometer errores y hechos infructuosos, y experimente toda clase de cosas extrañas, siempre hay en su interior, siempre hay en su consciente, en su inconsciente y en todo su ser una semilla de que yo vi que mi papá es un hombre de Dios, de que yo vi que mi mamá busca a Dios, de que yo no me crié en una familia inestable, y aunque yo estoy haciendo todas estas cosas, algo me redarguye, porque yo tengo un modelo que seguir, un modelo de un verdadero hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Eso es muy importante. Pero ¿dónde se va a dar este nuevo hombre? Ahora había una situación en la iglesia. Ahora gentes como nosotros, común y corriente, que hicimos toda clase de maldad, entre los pecadores me cuento como el primero de los que cometieron pecado delante de Dios, y habiendo recibido por su gracia el evangelio del reino, y por su amor y su gracia habiéndome llamado al ministerio, puedo darme cuenta que la vida que yo llevaba antes entonces no era una vida correcta. Él dice: mira, despójate de este viejo hombre que está como está viciado, conforme a algo. Él está de acuerdo con algo. Ese viejo hombre está acoplado a algo, está conformado con algo, con alguien. ¿Cómo se llama eso? Deseos engañosos. El viejo hombre por naturaleza está ligado a deseos engañosos. Este es el hombre natural, el hombre carnal, el hombre filosófico, el hombre que todo lo tiene que meditar, el hombre que todo lo tiene que razonar, el hombre que se mueve en su propia sabiduría y razón, la cual la Biblia llama una sabiduría diabólica, carnal. Este viejo hombre está viciado conforme a un deseo o a varios deseos engañosos. Pero ¿a quién engañan estos deseos? ¿A Dios?
Estos mismos deseos, esta misma concupiscencia que ahora se hallan en la vida del hombre, proceden a engañarlo a él mismo. El deseo de lo que parece o le parece a alguien que es bueno, cuando lo filtras a la luz de la palabra, cuando lo filtras ante la presencia de Dios, te das cuenta que ese deseo lo que estaba era llevándote a la muerte. Lo que parecía bueno, lo que te engañó y lo que te persuadió, y comenzó el hombre a caminar en su razón y pareció bueno, ahora lo había engañado, ahora lo estaba llevando a la muerte. Porque es que Eva había visto una y otra vez el árbol de la ciencia del bien y el mal, pero hasta que se dejó persuadir, hasta que codició, hasta que fue engañada, y el deseo se despertó en ella, y lo que para ella parecía bueno, lo que para ella parecía agradable a los ojos, la llevó a la muerte. Llevó a la muerte a su esposo. Hubo un deseo en su corazón que la engañó. De este viejo hombre es que está hablando el apóstol Pablo. Despójense de esa vieja naturaleza carnal, despójense de esa vieja naturaleza del pecado, despójense de la vieja naturaleza que preste el oído para oír las concupiscencias del diablo y de la carne, y vivan según la santidad y la justicia de Dios. Vivan según Él. Este es el llamado a la iglesia, porque sabes, eso pasa en esta generación. Eso pasa mucho en esta generación, que llegamos a Cristo, tuvimos una manera de caminar, tuvimos una manera de pensar, tuvimos una manera de concebir las cosas, y llegamos a Cristo y aún participamos de esos pensamientos, aún participamos de esa manera de actuar, de hacer lo que yo diga y lo que yo quiero hacer y lo que a mí me parece o lo que a mí me conviene. Hermano, no te digo que tienes que hacer lo que el pastor diga. No. El pastor más bien tiene que hacer lo que dice la palabra. Y el pastor te dice que tú también debes hacer lo que dice la palabra, porque pertenecemos a un reino donde hay un solo rey y donde hay súbditos, donde hay un solo Señor y donde hay siervos, donde hay un solo padre y donde hay hijos. Y el que está en casa, que es hijo, hace lo que dice el Padre. Y el Padre dijo: santificaos. Le dijo a Josué: santificaos, porque de aquí a pocos días, a 3 días, yo caminaré con ustedes a la tierra prometida. Yo entraré con ustedes a una nueva etapa. Yo entraré con ustedes a una nueva etapa. Yo los voy a llevar a una nueva dimensión. Y hasta lo hemos cantado. Pero para que yo lo lleve a esa dimensión, ustedes tienen que habitar en mí. Y yo soy santo, santo, santo. Por lo tanto, los que van a estar conmigo tienen que caminar en santidad. Josué, dile al pueblo que se santifique, porque voy a estar con ellos. ¿Sabes qué? La gloria de Dios va a visitar este país. La gloria de Dios va a visitar familia. La gloria de Dios es santa y Él te está llamando. Deja el viejo hombre. Revístete del hombre santo. Revístete del hombre puro, porque mi gloria va a caminar con este país. Mi gloria va a caminar con las familias de Venezuela. Pero es la familia, la persona que logra cambiar. Hay un área del ser humano llamada como la mente. Esta área del ser humano es muy compleja, porque comprende lo que es el ser humano, aún desde el principio de su creación, que tiene que ver, que aplica lo físico, pero tiene mucha conexión y directa conexión con lo espiritual. Se va a reflejar lo que hay en lo espiritual, se va a reflejar en lo físico. La conexión para eso es la mentalidad del hombre, es la capacidad de pensar, es la capacidad de creer a Dios. Por eso dice: escucha, oh Israel, adorarás al Señor tu Dios con toda tu y con todo tu corazón. ¿Por qué?
Porque hay un riesgo terrible y por eso tenemos hoy muchas sectas malignas, llamada una testigos, otra llamada, bueno, en fin, no voy a nombrar para no caer en polémica, pero hay muchas sectas y cuando tú evalúas de dónde salieron esas sectas, de gente que un día estuvieron sentados dentro de una iglesia cristiana, salieron de una iglesia que conoció al Señor, lo que conocemos ahorita como lo que está en Roma. Entonces fue cuando llegó en el año 360 aproximadamente después de Cristo, un emperador llamado Vespasiano. El poder de Dios arropaba a las naciones, el poder de Dios entró a este palacio y este hombre detuvo la persecución contra los cristianos. Los cristianos se acomodaron y se sentaron. Ya no tenemos por qué huir tanto, ya no tenemos por qué predicar a todos lados. Ahora estamos en los templos con aire acondicionado. Comenzaron a convertirse gente que adoraban ídolos a las iglesias. Ellos comenzaron a ser líderes, pero sus corazones estaban todavía llenos de maldad, sus corazones estaban inclinados a la idolatría, sus corazones estaban en el hombre viejo y comenzaron a traer y a meter estatuas dentro del templo de Dios y comenzaron a distorsionar la cosa y Dios tuvo que levantar a este hombre, Martín Lutero. ¿Aló? Porque el corazón todavía estaba en el viejo hombre. No habían aceptado la verdad del evangelio. No habían aceptado la verdad de que Cristo había resucitado y ha resucitado. No habían aceptado la verdadera transformación del hombre. Como leímos, envanecidos en su mente, entenebrecidos, ahora habían endurecido su corazón. Pero Dios no va a tratar en la mente del hombre, porque corre ese riesgo que entienda equivocadamente y distorsione el mensaje. Por eso alguien, algún pastor, alguna persona, alguno llamado por Dios que trabaja sobre la mente, está trabajando sobre la mentira, está trabajando sobre el deseo engañoso, porque la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos y penetra partiendo el alma y el espíritu. La palabra de Dios va a llegar a tu espíritu. La palabra de Dios te va a cambiar desde el espíritu. La palabra de Dios te va a cambiar desde el corazón, no desde la mente. Ella va a tratar el corazón, lo va a arrugar, va a partir en dos, va a separar lo espiritual a lo espiritual, lo emocional a lo emocional, para que no haya una liga extraña. Y Él te va a enseñar a disfrutar en el alma las cosas espirituales que son para tu disfrute, pero te va a enseñar a que tu alma no domine al espíritu. Porque hay un nuevo hombre creado en justicia. ¿Para qué? Para justificarnos. Creado en santidad. ¿Para qué? Para santificarnos. Y creado en la verdad del Espíritu. ¿Para qué? Para que nunca más caigamos y tengamos la mentira, sino para que tengamos la verdad del Evangelio, la verdad del Espíritu, la verdad de la presencia, la verdad de lo que Dios habla, y no el engaño y la manipulación de la mente, sino la verdad del poder de Dios, que Cristo ha resucitado, y todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. ¡Aleluya! Es la verdad de Dios. Zorracataraba, esta cutariba que la va a socorrer. Hay deseos engañosos. Entonces, hay una influencia que vino sobre la mentalidad del hombre y lo engañó desde acá. Y el hombre se apartó de Dios y endureció su corazón para con Dios. Ahora el mismo hombre había hecho una fortaleza en la mente y le había cerrado la puerta a Dios. Y es lo que dice Pablo. Ve que la palabra tiene poder para derrumbar todo argumento, toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Porque el argumento mental, la filosofía del hombre, el entendimiento del hombre, el poder del Espíritu tiene para tumbarlo. Y que la palabra llegue al espíritu del hombre y levante un hombre renovado por la verdad de Dios. Aplaude a Cristo si vas a aplaudirle. ¡Aló, aló! No te me vayas, hijo. Entonces tenemos que Satanás, que es padre de mentira, ágil, engañador, engañó la tercera parte de los ángeles con la multitud de sus contrataciones. Los que saben de negocio me entienden el término.
contrató, hizo negocios, habló, los persuadió a seres espirituales, pero ahora fue por la corona de la creación, y como no podía entrar en el corazón del hombre, lo que hizo fue embotarle el entendimiento, sellarle el entendimiento, para que el corazón del hombre solito, a plena voluntad, se separe de Dios. Por eso el evangelio no es de mente, es del corazón. Por eso tu cambio no va a venir en la mente así nomás, sino en el corazón. Ahora, cuando tú recibes con humildad la palabra en el corazón y caigo en cuenta y me doy totalmente cuenta, valga la redundancia, de que el camino que llevaba era el incorrecto, de que el camino que llevaba era de frustración, de que tengo años y años trabajando, años y años a las 5 de la mañana, años y años a las 6 de la tarde, pero estoy igual de pobre, igual de miserable, y así veo crecer a mis hijos, y así veo crecer a mis nietos, y mis generaciones no parecen tener solución a causa de que hay una influencia. Pero Jesucristo dijo: yo he venido a romper eso, yo he venido a cambiarte desde adentro. Ahora te doy el poder, que tú renueves la mente, que tú empieces a pensar bien, que el entenebrecimiento se vaya y comiences a pensar con claridad, comiences a pensar con visión, comiences a pensar con proyección, comiences a pensar con grandeza, comiences a pensar con gloria de Dios, comiences a pensar como tienes que pensar. Y él atribuye entonces, el apóstol, por la revelación del Espíritu, el trato de la mentalidad del hombre. ¿A qué? Ahí lo dice, versículo 23. ¿En el espíritu de qué? Eso es importante. Él atribuye la parte mental, el efecto de la manera de pensar que tenía la iglesia para ese momento, a un espíritu que estaba afectando su mente. El diablo no quiere que usted oiga esto, porque esta iglesia va para cosas grandes. El apóstol está atribuyendo que había un acomodo en la manera de pensar, que había un espíritu del diablo de tinieblas que estaba engañando, que estaba cauterizando. Y él le dijo: las cosas espirituales no las puedes combatir con carne ni con sangre, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestiales. Ese espíritu de oscuridad y de tinieblas has de vencerlo, has de pelear contra él con el espíritu que te fue dado ahora en tu corazón. Que lo que hay en tu corazón renueve tu pensamiento, si así lo decides. Es una decisión tuya. Por eso él no dice: los voy a renovar. Él da la responsabilidad a cada miembro que está llegando a la iglesia. Él le dice a cada uno, el que está sentado: renuévate tú, porque conociste la verdad, porque la verdad te hace libre. Ahora tienes un trabajo que hacer, de golpear el pensamiento de miseria, de romper el pensamiento de no se puede, de romper el pensamiento de enfermedad, de romper el pensamiento de escasez, de romper el pensamiento de limitado, y de empezar a pensar y de decir: todo lo puedo en Cristo que a mí me fortalece, todo lo puedo en Cristo. Comenzar a pensar y a golpear las tinieblas, a golpear la enfermedad, que la enfermedad te dice: te vas a morir, y el pensamiento tuyo es: la sangre de Cristo me limpia, la llaga de Cristo me sana, el poder del evangelio me cambia. Que el pensamiento viejo te dice: eres un pecador, estás en delitos y pecados. Pero que el pensamiento del Espíritu dice: el acta de los decretos fue clavada y me limpió de todo pecado. Soy un hombre libre, soy un hombre nuevo, soy un hombre nuevo y camino en la novedad de vida. ¿Cuál es la estrategia más vieja del diablo? Arropar y hacerle creer a la gente que es un fracasado, que no puede, que no lo vas a lograr, que no vas a avanzar, y lo hace caer una y otra vez.
y lo seduce con el deseo engañoso de su propia mente y lo hace engañarse a sí mismo y lo hace mentir, y después le acusa y le dice: estás viendo que no puede, estás viendo que no puede. Pero lo que hizo fue engañarlo y seducirlo contra su mismo pensamiento o con su mismo pensamiento. Pero cuando yo me armo del pensamiento correcto, Él dice: determinarás una cosa y te será hecho. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Si tú crees que eres pobre, serás un evangélico pobre. Pero si tú crees que eres hijo de rey, serás un evangélico de reino. Si tú crees que estás estacionado, te quedarás pegado. Pero si tú crees que puedes avanzar por el poder del Espíritu, avanzarás sin que nadie te detenga. Podrás llegar a la gloria inconmovible de Dios. Todo está en el pensamiento que acepta. Renuévalo, cámbialo, haga conmigo: cambio del pensamiento, cambio. Decir no puedo es difícil. Ahora estoy arruinado, ahora estoy acabado. ¿Sabes? Cuando Jesús, no te me vayas, cuando Jesús me llamó al ministerio a tiempo completo, yo trabajaba con un gran jefe, un jefe muy amable, éramos como socios ahí, éramos socios en lo que hacíamos. Y cuando Jesús me llama a tiempo completo, lo primero que me vino fue: ¿y qué vas a hacer ahora? ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a vestir? ¿De qué vas a comer? Nadie te va a dar nada. Tú mismo tienes que trabajar por lo tuyo. Y ahora que no vas a trabajar, ¿qué vas a hacer? Y eso por un momento me turbó. Pero fui a la palabra y dije: al que Él llama, Él santifica. Y vi un pasaje que dice: nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado. Y yo dije: entonces he sido honrado por mi Dios. No me importa lo que diga el diablo. Al que Dios honra, es honrado. Nada podrá detenerme. Nada podrá detenerme. Y solo escuché que me decía: avanza, 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 avanza. Y cada vez escucho en mi corazón: avanza. La misma voz que me llamó continuamente me dice: avanza, avanza. Y esto es una palabra rema y revelada. Y yo le digo a la gente que trabaja conmigo: avanza, avanza, avanza. Porque el pensamiento de Cristo para ti es que eres victorioso. Álmate de ese pensamiento, agarra ese pensamiento, porque Él te lo dio. Y avanza, avanza. Pero tiene que haber una renovación. Entonces Él atribuye esta condición de la mente a una condición espiritual. Se renovamos. Ahora, el pensamiento carnal del hombre viejo te va a impedir pensar como el hombre del Espíritu. Anote eso, lo que están anotando. El pensamiento carnal del hombre viejo te va a impedir pensar o tener el pensamiento del hombre nuevo, del Espíritu. Porque lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y las cosas de la carne son contra el Espíritu, y las del Espíritu contra la carne. Por lo tanto, Dios, queriendo tener un acercamiento profundo conmigo, Él no podía tener ese acercamiento solamente en una mera carnalidad. Él dijo: voy a darte una dimensión espiritual profunda, tan profunda que serás como yo. La plenitud de mi gloria habitará en ti. Y trajo la plenitud de su gloria en Cristo Jesús. Ahora todo aquel que tiene a Cristo Jesús dentro de su ser tiene la plenitud de la gloria de Dios. Lo que tienes que creerla y desarrollarla, creerla y desarrollarla, creerla y desarrollarla, avanzar en la plenitud de la gloria de Dios. Y yo he visto cada milagro en mi vida, y en ese tiempo fue algo poderoso, porque entré enseguida por allá camino del Mar Rojo. ¿Usted me entiende el término? Iba camino ¿a dónde? Camino del Mar Rojo. Era camino a la tierra prometida, camino al desierto, porque no hay tierra prometida sin desierto. Y entré al desierto con 20 bolívares, pero con una cabeza, era cabezón para ese momento. Y a mitad de camino, o a 3/4 de camino, me doy cuenta que comí, bebí, vestí, dormí,
cambié servicio del carro, hice tantas cosas y todavía tenía 20 bolívares en mi bolsillo. Yo decía, algo está sucediendo. Cuando me di cuenta del milagro de Dios, el poder de Cristo vino sobre mí y me dijo, a través de ti serán hechos milagros financieros. Alguien que diga amén a esto. Me dijo, habrá milagros financieros. Pero un pensamiento que tú puedas aceptar y recibir y decir, voy a caminar. No, que no puedo. Jesús dijo que sí puedo, y Él dijo, sea la luz. Él dijo, haya expansión. Él dijo, produzca la tierra hierba verde, y eso fue hecho. Él dijo que yo podía llegar, entonces puedo llegar. Aleluya. Ahora dice algo importante. Hay mucho más allí, pero quiero avanzar al versículo 24. Dice, vestidos ¿de quién? ¿Cómo me he visto yo de un hombre? Esto es importante. Vestidos, despójate de uno. Y vístete de otro. Despójate de tus ropas. Y vístete de otra. Algo le pasó al sacerdote Josué. ¿Lo han leído? Le dijo, el diablo lo acusaba y le dijo, sus ropas viles. Y Dios, ya tú vas a ver lo que voy a hacer con sus ropas viles. Y vino un ángel y le dio ropaje nuevo. Un ángel enviado de la presencia de Dios, y le dio un ropaje nuevo. Y ahora el sacerdote Josué era un hombre ya no con vestidas de inmundicia, era un hombre santo. ¿Sabes? El hombre que tú eres no lo hace la carne, el cuerpo y ese lindo pelo que tienes. El hombre, lo hemos dicho una y otra vez, el ser que eres lo hace el espíritu y el alma que está dentro de ti. ¿Sabes qué? Esa alma fue recubierta con un cuerpo de polvo, y el poder del espíritu ahora lo hizo de carne. Pero ahora ese hombre que se ve, ese viejo cuerpo, esa vieja carne, ahora fue contaminada, fue pecada. Pero vino un nuevo representante y agarró ese cuerpo, lo clavó, lo partió, lo latigó, lo inmoló y quedó deshecho, quedó sin cuerpo, quedó sin ropa. El espíritu fue liberado, pero al tercer día, al tercer día resucitó de entre los muertos con un cuerpo nuevo, con un cuerpo de gloria. Ese es el hombre, ese es lo que te ese es lo que te ha de cubrir, ese es lo que te ha de cubrir. Esta cutaribaca, esta quitarebaca, esta catarabaca. Ese hombre es el que te ha de cubrir. Pero él dijo que eso sería a través de ¿qué? A través de la fe. Y la fe, ¿qué es? La certeza, la convicción. Entonces juegan dos papeles: la certeza y la convicción. La certeza, la convicción. La certeza la tengo en mi corazón, la convicción la tengo en mi mente. Hago una unión entre ellas y tengo una fe poderosa para saber que este cuerpo de pecado fue crucificado juntamente con Cristo. Ahora tengo un cuerpo nuevo, ahora tengo un hombre nuevo, ahora yo soy un hombre nuevo, ahora estoy revestido de una gloria, ahora estoy revestido de un hombre que se mantuvo en santidad, ahora estoy revestido de la santidad del Altísimo, ahora no tengo por qué pecar. Pero el problema es que una y otra vez esta vestidura le es quitada. Es porque hay un problema de concepción de en quién he creído, de quién es mi ayudador, de quién es mi fortaleza en el día de la prueba, de quién es el que me socorre en la debilidad, de quién es el que me ayuda en la tentación, quién es el que me va a librar de la tentación, quién es el que me va a transicionar a lugares altos, quién es el que me socorre, quién es el que me provee. Esa falta del pensamiento correcto es lo que me va a llevar a quitarme otra vez la ropa y a tomar la ropa o el trapo de inmundicia del cuerpo de carne de pecado. Pero un hombre, una mujer convencido jamás va a quitarse sus vestiduras y va a decir: estas me las dieron desde la cruz del Calvario, jamás me las puedo quitar. Esta vestidura es mi traje de gala para las bodas del Cordero. Esta vestidura es lo que me va a hacer estar correctamente. Pero el pensamiento, ¿de qué está armado tu pensamiento?
¿En qué piensas en el día? ¿En qué piensas en el día? ¿En que no puedes combatir contra el diablo y tienes que venir que el pastor ore? ¿Acaso el espíritu que tiene el pastor es mayor que el que te fue dado a ti? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿El pastor tiene el Espíritu Santo? ¿Es el mismo espíritu? Entonces tú también puedes echar fuera demonios. Entonces tú también puedes roncar en la cueva al diablo. Entonces tú también tienes autoridad por el Hijo de Dios. Entonces tú también puedes avanzar. Pero ¿cuál es el pensamiento? No puedo, tengo que correr a casa del pastor. Y el pastor te ministra. Y el diablo ve al pastor y se aparta y se va afuera. Pero cuando llega a la casa, otra vez el pensamiento viene, otra vez el diablo tienta, otra vez viene el encierro. ¿A causa de qué? De que tiene que haber una convicción, haber un estallido, como dijo este hombre Sansón. No, ya estoy preso, estoy ciego, estoy amarrado, aquí me van a matar. Pues si me van a matar, ellos se van a morir conmigo. Y clamó con tanta fuerza, clamó con tanta ira santa al Espíritu del Dios vivo. Y vino el poder de Dios, arrancó las columnas que lo oprimían. Más fueron los que murieron ese día que los que mató en toda su carrera. ¿Sabes lo que necesitas tú? Una ira santa contra el diablo, una ira santa, y decirle: hasta aquí, diablo, hasta aquí. Jesucristo me cambió, Jesucristo me cambió, Jesucristo me lavó, Jesucristo me compró. Un pensamiento de avanzada. Entonces tenemos que, fue enviado un espíritu al área de pensamiento del hombre para enceguecerlo. A lo mejor te arrepentiste porque creíste en tu corazón. ¿Cuántos hicieron eso? Pero ahora tienes una batalla en tu mente. Ahora tienes una batalla si vas al ministerio o no. Ahora tienes una batalla si lo lograrás o no. Ahora tienes una trifulca armada si prosperarás o no. Ahora tienes una batalla si eres hijo de Dios o no. Ahora tienes una batalla, ¿qué hacer en el momento difícil? ¿Sabes qué? Esa oscuridad que un día fue asignada a tu mente tiene que irse de tu vida. Allí tiene que alumbrar. Alumbre Cristo los ojos de vuestro entendimiento. Alúmbrele Cristo los ojos de vuestro entendimiento. Es una dimensión espiritual que se va a manifestar mucho en la vida física, porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él, tal es su pensamiento, tal es él, tal estás pensando, tal eres tú. Si estás pensando en pecado, tal eres tú. Si estás pensando en la santidad, tal eres tú. Si estás pensando en miseria, en escasez, tal eres tú. Si estás pensando que tu padre es rico y tu proveedor, tal eres tú. Todo está, lo que te atrevas a creerle a Dios, lo que te atrevas a concebir en tu corazón, lo que te atrevas a albergar en tu mente, y tu vida será otra, tu vida será diferente. Tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Y él le dice: no te juntes con la gente que siempre piensa en la maldad, que siempre está pensando en el pecado, porque ellos son así. No sé, que tu pensamiento se contamine y seas como uno de ellos, que se conviertan ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Tienes que tener una mente sólida. Tal es el pensamiento, tal eres tú. No sé en qué has estado pensando hasta ahora. No sé cómo ha sido tu manera de pensar hasta ahora. No sé cómo has visto el evangelio hasta ahora. No sé qué piensas de lo que piensa Dios de ti a esta hora. No sé qué piensas, cómo será tu vida dentro de 5 o 10 años. No sé qué piensas, cómo cerrarás este año, si igual como cerraste el último. No sé cómo lo estás pensando, pero yo estoy pensando que este año transitaré en gloria, que este año cerraré en gloria, que este año no será igual al pasado, que las cosas que Dios dispuso que este año eran para mí, yo las tomaría. Yo estoy pensando que este es el año de la transformación de Venezuela. Yo estoy pensando que este es el año del avivamiento de Venezuela. Y si tu pensamiento es de avivamiento, tú serás un hombre, una mujer de avivamiento. Ponte sobre tus pies, ponte sobre tus pies. Aleluya. Que esta malicia se vaya de nuestra mente.
¿Cuántos quieren eso? Pensamiento que perturba, pensamiento que engaña, que seduce, pensamiento que limita, pensamiento que estaciona, pensamiento que no me deja avanzar, pensamiento podrido, pero que ahora tengo un pensamiento santo a partir de hoy. Renovaos. Él dijo, transfórmense, transforma tu manera de vivir por medio de una renovación de tu entendimiento. Transforma tu manera de vivir. No puedes seguir siendo el mismo que eras afuera. En ti tienen que ver el cambio por el Espíritu de Dios. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, oro a ti en esta noche, rica toleboche que tarabashataraba. Que tu divina presencia nos arrope hoy. Que toda oscuridad se vaya afuera de las mentes. Que toda oscuridad se vaya afuera del entendimiento. Y que ellos puedan a partir de esta noche comenzar a pensar bien. Comenzar a pensar en la santidad. Comenzar a pensar en la proyección. Comenzar a pensar en el avance. Comenzar a pensar en la victoria. Comenzar a pensar en la libertad con que nos hiciste libre para ya nunca más ser esclavos. Re mama machete rebe y rama mama soco tarabachete. Quita re mama machete rebe que tarabachete. Aquí van a salir algunos espíritus malos que te han atormentado. Nunca más puedes pensar que no podrás. Nunca más puedes pensar que estás en fracaso. Nunca más puedes pensar que no puedes. Nunca más puedes pensar y dejarte engañar con el pecado. Revístete del nuevo hombre que fue creado en ti a imagen de aquel que resucitó en justicia y santidad de la verdad. ¿Te parece a Jesús? ¿Te parece a Jesús? ¿Te parece a Jesús? Vive como Jesús y no te conformes como los otros gentiles que se envanecieron. No te conformes como los que no tienen a Cristo. Vive por Jesús. Vive para Jesús.